La OTAN está al borde del colapso. La guerra entre los mismos aliados del grupo se está intensificando e incluso ya empezamos a ver ciertos traidores que llaman mucho la atención. De esto y mucho más vamos a hablar aquí en el Chapucero USA. Pero todavía no pisa la Casa Blanca el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y ya desde esta semana, los mensajes que ha estado publicando a través de sus redes sociales o incluso un par de ruedas de prensa han estado moviendo o incluso enloqueciendo a los principales gobiernos europeos. Existe una amenaza latente, una amenaza de intentar hacerse con Groenlandia y bajo sus criterios o exigencias a los países de la OTAN para que gasten hasta un 5% de sus presupuestos nacionales en materia de la defensa, digamos que Donald Trump está presionando demasiado a la Unión Europea. Tan es así que empezó a despertar el rechazo frontal del gobierno, tanto de Francia o de prácticamente todo el aspecto político de Alemania, tanto el gobierno actual como la oposición. Vamos con el caso de Francia. El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha avisado este mismo miércoles en una entrevista que con el regreso de Trump va a cambiar la relación bilateral entre la Unión Europea y Estados Unidos. Si me preguntan si va a invadir Groenlandia, le diré que no. Pero sí que entramos en una era en la que regresa la ley del más fuerte. Europa tiene que reforzarse más. Tenemos que despertar. El ministro francés ha llevado la oposición a Trump a un escenario que va más allá de las fronteras nacionales, intentando extrapolarlo a toda la Unión Europea. Obviamente no hay duda de que la Unión Europea no va a permitir a otras naciones del mundo atacar sus fronteras, sea la nación que sea. Somos un continente, dijo, muy fuerte. Por su parte, el gobierno alemán ha insistido que nunca va a apoyar una violación territorial mediante el uso de la fuerza. El canciller Olaf ha dado a conocer su postura. A primera hora de la tarde, dijo que en sus conversaciones con socios europeos se puso en manifiesto una cierta incomprensión respecto a las actuales declaraciones de Estados Unidos, tanto sobre Canadá como Groenlandia. Y ya también podemos anexar su intención de cambiar el nombre al Golfo de México por el Golfo de América. Scholz ha confirmado que en las últimas horas ya habló con el presidente francés Emmanuel Macron, con la primera ministra danesa e incluso con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Wow. Aquí ya las cosas se empiezan a poner un poquito más complicadas. ¿Por qué? Porque a este tipo de comentarios, a este tipo de acciones, vamos a empezar a ver una especie de fractura. La Unión Europea tiene un as bajo la manga. Como lo platicábamos incluso en mi canal Gaby López Informa, si esta situación se llegara a desarrollar, digamos que la Unión Europea tendría una oportunidad para activar su, digamos, carta bajo la manga, que es un llamado Tratado de Lisboa, sentando así las bases para una nueva estructura de defensa paralela. Esto obviamente va a debilitar a la OTAN, porque estaríamos hablando de una reestructuración de toda la defensa de toda la Unión Europea e incluso en su momento, digamos que Francia tenía la intención de implementar este tratado. ¿Por qué? Porque le daría una autonomía. Se liberaría de la OTAN, ya no estaría bajo el yugo de Occidente, bajo el yugo de Estados Unidos, pero al mismo tiempo quebraría a toda la OTAN, a todos. Incluso en su momento, la ex canciller alemana Angela Merkel se oponía a la cláusula de defensa colectiva, porque decía que la OTAN debía seguir siendo el principal mecanismo de la defensa de toda esta zona y que incluso llegar a invocar esta cláusula no debería de ser una opción, que era prácticamente innecesario, pero aún así se incluyó en el texto del Tratado de Lisboa porque Francia quería esta, digamos, esta libertad,
separación, esta independencia. Este sería el resultado más importante de la reestructuración de la política en Europa. Si realmente llega a buen puerto y el Tratado de Lisboa, por ejemplo, incluye una cláusula de defensa común que es muy similar al artículo 5 de la OTAN, pero que consagra el principio de que si un Estado miembro es víctima de una agresión de los otros Estados miembros, todos los demás estarían obligados a salir en defensa de ese Estado que se está viendo afectado. Si este mecanismo alternativo resulta viable durante la próxima presidencia de Donald Trump, podría ganar impulso y continuar desde su administración. Este escenario abriría la puerta a que Francia tome la iniciativa y controle la defensa de este bloque de la Unión Europea. Sobre todo, dada su tradición, históricamente ha buscado un rumbo militar independiente, a veces desviándose un poco de los ideales de la OTAN, pero en algún momento le va a servir. Todos han tratado de evitar esta situación, pero hasta cierto punto todo depende de lo que pase cuando Donald Trump llegue al poder. Por ejemplo, en Alemania también existe actualmente el futuro del tema del gasto de la defensa de este país. Como se van a celebrar las elecciones a finalizar el mes de febrero, todos los partidos actualmente están rechazando la exigencia de Trump sobre aumentar el gasto. El presidente dice que todos tienen que destinar el 5% del presupuesto a su defensa, muy por encima del mínimo, que es el 2% que pide actualmente la dirección de la Alianza Atlántica. Hay diversos grupos, como el presidente del Comité de Defensa del Bundestag, el liberal Markus Faber, quien cree que este porcentaje es demasiado alto y por eso apela al resto de los países de la OTAN a que acuerden un incremento de gastos, sí, pero sin llegar a plegarse a toda la demanda de Donald Trump y hacer que todos los ciudadanos pierdan todo su dinero. Tanto los conservadores como los socialdemócratas del actual gobierno de Olaf Scholz, al igual que los verdes, coinciden en que Alemania debe aumentar su gasto para llegar al 2%, pero no alcanzar el 5%. En el caso de estos políticos, el objetivo sería llegar al 3%. Si bien les va, 3%, pero no más. Y por supuesto, también existe en esta mesa el tema del gobierno danés. Ellos mantienen desde hace varios días la misma posición sobre su intención de no vender a Groenlandia. El problema es que el día de ayer la primera ministra cambió un poquito su discurso al finalizar el día. Al inicio, en la mañana, decía que Groenlandia no estaba a la venta. A media tarde, que agradecía las inversiones de Donald Trump, del gobierno de los Estados Unidos para con Groenlandia, que ya era decisión de los groenlandeses si querían unirse a Estados Unidos o no. Parece que al finalizar el día le llegaron al precio. Y brevemente, el gobierno ruso ha dicho en diversas ocasiones un mensaje que viene dando desde que Trump ganó las elecciones, el de esperar a que tome posesión en la Casa Blanca para ir al detalle de sus anuncios no es necesario. En esta línea se ha expresado hoy el portavoz de Relaciones Exteriores del Kremlin, María Zaharova. Aún no ha asumido el cargo. Vamos a esperar a que de nuevo sea presidente Donald Trump. No ha llegado al cargo, no puede ir a una guerra, no puede tomar el control de Groenlandia. Todavía no es presidente. Cálmense. Aunque han dejado muy, muy en claro que entienden las expresiones y las pretensiones territoriales de Trump, que considera que está devolviendo el maltrato que otros países pudieron mostrarle a él en su primer mandato, en referencia a la Unión Europea, en las últimas horas que Putin puede ver, digamos que con buenos ojos, las pretensiones de Trump, porque podría tomarlo como un respaldo a las políticas internacionales expansionistas que defiende también el presidente ruso. Si apunta a Canadá, por ejemplo, lo que Trump nos dice directamente es: rusos, puedes tomar los países bálticos.
Esto fue lo que dijo Solovyov, que figura entre las personas sancionadas por la Unión Europea en su último programa de televisión pública rusa. Así que bueno, ya vemos por qué Donald Trump es tan amigo de Vladimir Putin. Vladimir le dio la idea. Quiere Canadá, quiere Groenlandia, y bueno, en este caso, Vladimir Putin se va a quedar con Ucrania y posiblemente, si nos vamos por esos mismos territorios, también veríamos cómo adquieren fácilmente Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, posiblemente también puedan agarrarse a Polonia y nadie les va a decir nada. Porque potencia militar en este momento no lo son. Y si quiere también se queda con Noruega y con Suecia. No habrá ningún problema. Más tardarían en quejarse, en intentar quejarse, en lo que ya cayó un misil y ya tomó el control Vladimir Putin. Por el otro lado, nos vamos a una terrible situación que se está viviendo en Estados Unidos. Mientras el presidente se levanta y dice que quiere Groenlandia, que quiere Canadá, el próximo presidente, el actual, está dormido, está comiéndose un helado, no sabemos qué es lo que está haciendo, pero hay un incendio forestal, un incendio que está azotando y arrasando todas las zonas, sobre todo las de las celebridades de Pacific Palisades en Los Ángeles, provocando la evacuación de más de 40,000 residentes, poniendo en peligro 13,000 edificios, de acuerdo con los últimos reportes de Reuters. Según diversos funcionarios citados por la agencia, este incendio en el acaudalado barrio entre las localidades costeras de Santa Mónica y Malibú ha consumido casi 12 kilómetros cuadrados, generando una enorme columna de humo visible en todo Los Ángeles. Este incendio se reportó por primera vez a las 10:30 de la mañana del martes. 10:30. Este miércoles a las 4 de la tarde, la situación es terrible. Las imágenes que se comparten a través de las redes sociales parecen sacadas de videojuegos, parecen sacadas de películas de terror. Este incendio ha provocado miles de evacuaciones en todo el distrito y sobre todo en el vecino Malibú. Un segundo incendio, denominado Eaton Fire, comenzó varias horas después, pero cerca de Pasadena, y un tercer incendio llamado Horse Fire arrasó Silmar, en el Valle de San Fernando, al noreste de Los Ángeles. Esto también provocó más evacuaciones. El incendio comenzó poco después del inicio de la tormenta de viento de Santa Ana, que según el pronóstico meteorológico nacional, podría ser la más fuerte que haya afectado el sur de California en más de una década. Además, las condiciones de sequía han regresado al sur del estado, de acuerdo con la actualización del monitoreo de sequías de Estados Unidos, publicadas desde la semana pasada. Ya sabían que había una situación de sequía y no estuvieron prevenidas las autoridades en estas zonas. Los fuertes vientos de Santa Ana, junto con 3 grandes incendios forestales, han dejado a casi 300,000 hogares y comercios de Los Ángeles sin electricidad. Hasta el miércoles por la mañana habían 299,987 clientes sin electricidad, de acuerdo con el sitio web de seguimiento. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado el estado de emergencia. Para variar, no hay dinero para hacerle frente a estas situaciones de emergencia en la parte sur de este estado, para ayudar a las comunidades a hacer frente a los incendios forestales, supuestamente. Ya estamos viendo los efectos destructivos de este incendio en Pacific Palisades, que creció rápidamente en cuestión de minutos. Si se encuentra usted en el sur de California, preste atención a los informes meteorológicos, siga las instrucciones de los funcionarios de emergencia, por favor. A los
los conductores que transitan por Sunset Boulevard y Palisades Drive se les exigió que abandonaran sus vehículos para permitir una evacuación más rápida, ya que las carreteras se vieron congestionadas por tráfico denso. Mientras tanto, veíamos la carretera costera que ha sido completamente cerrada en Malibú. Veíamos también comentarios del Departamento de Bomberos de Los Ángeles con Christy Crowley. Decían que más de 30,000 personas en 15,000 hogares estaban amenazadas por las llamas, pero que no había informes inmediatos de personas sin vida o heridos hasta el momento. Quizás ella no lo sabe, pero hay una enorme cantidad de videos que circulan a través de las redes sociales. Videos en los cuales podemos observar a los bomberos luchando, por supuesto, contra estos incendios que están arrasando a todos Los Ángeles. Hay algunos videos que comparten ciudadanos que se encontraban dentro de sus hogares, que quizás no se habían dado cuenta de la situación, y en esos videos estaban rodeados de llamas. Ya no podían salir porque estaban rodeados por las llamas. Y si se dan cuenta, muchas de estas viviendas, lamentablemente, se incendian de forma muy rápida. Pero bueno, esto es lo que están haciendo las autoridades de los Estados Unidos para tratar de evitar que los incendios continúen creciendo. Ya llegaron a las ciudades. Esto es lo que compartimos actualmente, es cómo se encuentra en las zonas donde está la naturaleza directamente, pero ya llegaron a las casas, ya han destruido una enorme cantidad de viviendas. Esperemos lo mejor para los ciudadanos de este estado. Lamentablemente, y les avisamos desde ahorita, no hay dinero para este tipo de emergencias. El gobierno de Biden, el gobierno saliente, no tenía ya dinero. Ya estaban a punto de incluso cerrar el gobierno porque no había ni un solo dólar más. Y finalmente vamos a hablar del gobierno de España de Pedro Sánchez. Ellos lanzaron, digamos, un duro mensaje en contra de Elon Musk. Hay una enorme crisis en España. Una terrible crisis en España en torno a la inmigración, en torno a hechos en contra de menores. Hay una intención de borrar por completo el daño que ocurrió a través de la DANA. Nadie se acuerda de la DANA, ya nadie habla de esa situación, porque así lo prefería el gobierno de Pedro Sánchez. No va a gastar dinero del país, no va a gastar dinero de los españoles en los españoles, que lo perdieron todo por la DANA. No, él sigue con su agenda 2030 de ayudar a todos los inmigrantes ilegales. Pero mientras tanto, hizo una declaración, un duro mensaje en contra de Elon Musk, este propietario de X y de Tesla, que fueron un poco complicados porque calificó al líder de una internacional reaccionaria que avanza en numerosos países occidentales. Sánchez hacía estas reflexiones en el primero del centenar de actos programados durante todo 2025, bajo el lema 50 años de libertad, en los que se conmemora la muerte de Francisco Franco del 75 y el inicio de la transición a su democracia. Durante su intervención de ese miércoles, el presidente español alertó que no se deben dar por sentados ni la democracia ni la libertad, ni otras conquistas, porque se pueden volver a perder, como pasó en España y en otros países de otras partes del mundo. Así, Sánchez afirmó que los regímenes autocráticos están avanzando en medio del mundo y que el fascismo es la tercera fuerza política ahora en Europa. La internacional reaccionaria, como dijo el presidente Emmanuel Macron hace escasos días, o la internacional ultraderechista, que venimos denunciando desde hace años también en España, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta,
No menciona a George Soros, por supuesto, ataca abiertamente a nuestras instituciones, asusa el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania en las próximas elecciones. El presidente concluyó su mensaje avisando de que la libertad nunca se conquista de forma permanente y de que la pérdida de los derechos humanos, de las libertades para millones de personas, sucedida el siglo pasado con el advenimiento de más de una decena de dictaduras, puede volver a ocurrir. Se le olvida a Pedro Sánchez que España es una nación con un rey. ¿Esa sería una especie de dictadura o solo conviene o solo se señala cuando es, en este caso, Vladimir Putin o China o Venezuela, pero no cuando es Justin Trudeau que llevaba 10 años al frente de Canadá? Por supuesto. Los valores y los regímenes autocráticos están avanzando. De hecho, los regímenes autocráticos están avanzando en medio mundo, como quien dice. El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. La tercera fuerza política en Europa. Y la internacional reaccionaria, como lo dijo el presidente Macron hace escasos días, o la internacional ultraderechista que venimos denunciando desde hace años también en España, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania, en las próximas elecciones que va a tener el principal país económico de Europa. Si estás del lado de España, se supone que está bien, y si eres del otro lado, entonces obviamente estarías mal. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.